doctor Mauricio Jalife Daer. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en propiedad intelectual por la Universidad Panamericana, catedrático de la materia en la Universidad Panamericana, IPIDEC, ITAM, TEC de Monterrey y UNAM, socio fundador de Jalife con Caballero, firma especializada en patentes, marcas, derechos de autor y franquicias desde hace 35 años, autor de 6 libros y más de 300 artículos, árbitro por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, columnista del Financiero desde el 1992, de Mundo Ejecutivo también, y diversas revistas de México y el extranjero, mentor en Endeavor y consejero editorial de la revista Mundo del Abogado. Justo con toda esta especialidad que Mauricio tiene, nos va a hablar en estos momentos sobre los contratos, cómo negociar los contratos para salir de la crisis es el tema, y definitivamente este es un tema muy preocupante para todos por cuanto al no haber ingresos no se pueden cumplir con las obligaciones y por ende también el arrendador muy preocupado no va a tener esos ingresos para seguir con esta rueda de negocios que siempre, o giro del dinero en sí, ¿no? El circulante. Bueno, los dejo con Mauricio. Mauricio, puedes poner tu video. A ver. Ok. Ya, Mauricio, ¿estás con nosotros? Sí, aquí estoy. El video me lo rebota, me dice que no, a ver, el hospedador no lo ha habilitado. A ver, déjame. Pero si no, bueno, pues sin el video, ¿no? ¿no? Un momentito, a ver, pero tú puedes compartir tu pantalla. Sí, voy a tratar de compartir desde luego mi presentación. Pero la coliflor es simplemente meterla en el procesador y eso ¿Ya se ve la lámina? Sí, ya se ve la lámina. Voy a quitar el audio solamente ya. Ok, ahora sí. Ya, Mauricio, se ve muy bien. Perfecto, bueno, pues entonces empezamos a platicar. Primero, gracias, Julio, querido, por la entrada que me das. La verdad es que un gran gusto compartir contigo y con Alejandro este esfuerzo, este ejercicio, ¿no? Por compartir nuestras experiencias en nuestros respectivos países, de cómo pues estamos enfrentando estas coyunturas, estas circunstancias en donde estamos pues de pronto viviendo un escenario inédito. Creo que en nuestras peores pesadillas podríamos haber imaginado en nuestras vidas estar enfrentando esto. Desde luego, pues creo que experiencias aleccionadoras para todos. Y como abogados y como asesores en negocios, pues es un desafío mayúsculo porque pues evidentemente que todos estamos ante esta posibilidad, digamos, de tratar de contribuir para mantener los negocios funcionando, para tratar de regresar y rescatar el mayor número de empleos y nuestra forma de vida. O sea, al final, pues en efecto, este descarrilamiento, digamos, de lo que era nuestra normalidad, pues nos está llevando a una circunstancia, a una condición en donde tenemos que ser como abogados muy imaginativos, cambiar yo creo que mucho nuestra visión, nuestra forma de percibir cuál es el valor que agregamos en las relaciones con nuestros clientes. Creo que nos tenemos que quitar de entrada nuestra vestimenta y nuestra armadura de litigantes, que normalmente es una visión pues muy trabajada desde nuestra academia, desde nuestra formación, y ponernos realmente a pensar con los lentes y con el sombrero de mediadores y de facilitadores con objeto de que las partes puedan sacar adelante de la mejor manera los negocios jurídicos en curso, ¿no? Y creo que tenemos que entender que aquí o ganamos todos o definitivamente todos vamos a perder, porque cada negocio que se cierre es una ruptura en el eslabón de la cadena de valor y eso pues al final no trae nada bueno para nadie, porque además con un mercado decaído, en recesión,
sin clientes, que tengan dinero en las manos, pues honestamente va a ser muy, muy complicado que podamos salir adelante como economía. Dicho esto, un poquito ir platicando de qué es lo que está pasando, mucho en la realidad mexicana, mucho lo que hemos estado escuchando, platicando con otros colegas de la región, ¿no? Que está pasando también en otros países de América Latina y vamos a decir, pues en términos generales, creo que todos más o menos caemos, digamos, dentro de las mismas definiciones y circunstancias. Estamos viviendo situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, es decir, situaciones inesperadas que son de tal magnitud, que son de tal naturaleza, que superan a la voluntad de las partes. Es decir, las partes en un contrato no podrían haber prevenido todo este tipo de circunstancias. Tienen una cláusula, en general los contratos que hablan de situaciones de fuerza mayor o de caso fortuito, en donde por su carácter general y por su característica imprevisible, por su condición de insuperables, son circunstancias que desbordan a las partes y que hacen inviable el cumplimiento de las obligaciones. Yo creo que una primera enseñanza de todo este escenario tan novedoso es que los abogados normalmente pues incluíamos algunas cláusulas que nosotros les llamamos de cajón, ¿no? Cláusulas rutinarias, como jurisdicción y como domicilios de las partes y voluntad de último acuerdo, que tiene que ser por escrito para modificarlo. Y ahí entre las cláusulas del montón, pues incorporábamos una de casos de fuerza mayor, ¿no? En un sentido o en otro, pero que ni siquiera ya leíamos con cuidado, porque honestamente, pues en las décadas que teníamos de practicar el derecho, pues no nos había tocado enfrentar algo así. En México un poco más, en Chile me imagino que también por el tema de los sismos, que nos han llevado a veces a situaciones de inactividad económica, pero creo que algo así de general, así de complejo, así de paralizante, pues creo que es la primera vez que estamos viendo esto. Y la primera lección es que nunca más hay que considerar los temas de fuerza mayor o de caso fortuito como algo que no sucede, sino plantearnos efectivamente que podemos enfrentar circunstancias de esta naturaleza y que consecuentemente, de acuerdo al giro, de acuerdo al tipo de negocio, de acuerdo a nuestras actividades, pues tenemos que prever exactamente qué es lo que puede llegar a pasar, cuáles son los escenarios que pudiéramos enfrentar, cuáles son las consecuencias y las circunstancias que nos llevarían a que como partes en un contrato, pues adoptemos ciertas soluciones previas con objeto de que pues de alguna manera ya estemos cubiertos como franquiciante, como franquiciatario, qué es lo que tenemos que hacer en casos de fuerza mayor. Nos hemos encontrado ahora con algunas de las consultas que hemos estado atendiendo, pues que de pronto una de las cláusulas decía que pues las partes suspendían durante el lapso que durara la emergencia y 3 meses más la obligación de las prestaciones que mutuamente tenían concertadas en el acuerdo. Eso es irracional, eso no soluciona nada, por lo menos en este caso, pues lleva prácticamente a la bancarrota a las dos partes. Es decir, una solución así de tajante, pues simplemente ubica las cosas en un punto en donde una de las dos partes va a tener necesariamente que negociar para tratar de llegar a otro lugar, a otro escenario, porque de lo contrario, pues simplemente se quedaría sin negocio. Así es que creo que el primero de los temas que tenemos que considerar es evidentemente ese, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí, digamos, con estos temas? Que en general, en nuestros países, según pude revisar en las diferentes legislaciones, en los comentarios de los diferentes colegas, pues en términos generales, digamos que seguimos la misma mecánica para interpretar este procedimiento o estos recursos para poder solucionar conflictos derivados de la fuerza mayor de la pandemia. El primero es que dice nuestro contrato. El contrato en nuestros países suele ser, en términos generales, cuando no está dictaminado, cuando no pasa por el filtro del interés público, es lo que nosotros llamamos es la ley entre las partes, ¿no? Lo que las partes dijeron que eran sus obligaciones, pues eso es lo que conforme ese contrato conforma su primera ley, su primera
referencia de obligaciones y derechos. Y consecuentemente, pues tenemos que revisar las cláusulas de fuerza mayor y de caso fortuito en nuestros contratos para ver qué dice. Cuando la cláusula no es clara o simplemente es inexistente, o existen disposiciones en nuestros códigos que superan a lo dicho por las partes, por la gravedad de las circunstancias, porque se considera que oficiosamente debe prevalecer una interpretación más allá de la voluntad de los contratantes, pues entonces estamos ante la situación de la imprevisión. La teoría de la imprevisión poco a poco ha sido introducida desde el derecho anglosajón en muchos de nuestros sistemas legales. Ya los romanos ya tenían considerado este rebus sic stantibus, que no es otra cosa que las condiciones o las prestaciones previstas en el contrato pueden sufrir adecuaciones o modificaciones o ajustes dependiendo de cómo se va alterando, digamos, el contexto en el que esas prestaciones son desarrolladas. A diferencia del principio general que informa nuestros sistemas codificados, el famoso pacto comisorio o la aplicación del pacta sunt servanda, digamos, de manera literal y categórica a nuestros acuerdos contractuales, que implican la literalidad de lo que las partes dijeron en el contrato y en todo caso una interpretación sistemática, una interpretación armónica, pero conforme con la literalidad de lo que las partes dijeron y en los puntos y aspectos en que quisieron obligarse. Este pacta sunt servanda nos lleva a inhabilitar, ¿no?, cualquier tipo de modificación o alteración que pudiera gravitar sobre las obligaciones contratadas. Poco a poco, este principio tan categórico, tan radical en nuestros sistemas codificados ha ido alterándose, ha ido abriendo pequeñas fisuras, hay ciertos precedentes, cierta jurisprudencia ya que poco a poco va surgiendo en nuestros países. Habría que revisar caso por caso cómo se ha ido alterando este tema, pero en general yo podría decir que válidamente en la región ya tenemos esta posibilidad de recurrir a lo que entendemos como la teoría de la imprevisión, que no es otra cosa que el surgimiento de ciertas condiciones generales insuperables que desbordan lo dicho por las partes en el sentido de que imponen o gravitan con cierta onerosidad que hace inviable finalmente que podamos estar dando cumplimiento a lo que habíamos pactado originalmente. Si tenemos enfrente una situación de pandemia en donde los clientes se quedan en sus casas, en donde la autoridad determina que no somos una industria esencial y que consecuentemente no podemos operar de manera obligada, tenemos que estar cerrados en nuestros locales comerciales, nuestras franquicias, pues eso evidentemente nos está poniendo en una disyuntiva en donde no podemos cumplir con las obligaciones pactadas, ¿no? Ese, digamos, que sería el corolario de en dónde estamos parados. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, finalmente a que en general pues existen ciertos plazos, ciertas condiciones, ciertas formas para poder hacer valer este reclamo, para poderle decir a un juez, a un tribunal, a una autoridad que estamos enfrentando una condición de imprevisión que está alterando la posibilidad de que demos cumplimiento a las prestaciones pactadas en el acuerdo. La teoría de la imprevisión a lo que nos conduce, en general, es a una intención de restaurar el equilibrio en lo que la emergencia o la fuerza mayor rompió. Es decir, nosotros como partes en un contrato de arrendamiento, vamos a decir, llegamos a cierta condición de equilibrio en donde yo tengo la disponibilidad de un bien y a cambio de eso pues pago un precio que es una renta mensual que me permite pues hacer uso y disfrute de esa propiedad bajo ciertas condiciones y directrices. Cuando yo no estoy pudiendo utilizar ese bien para la finalidad particular para el cual fue contratado, como por ejemplo estar abierto, operando como un establecimiento mercantil de venta al menudeo, pues claramente la principal de las prestaciones, la principal de las finalidades de ese bien, pues no se puede satisfacer y consecuentemente estoy sufriendo una onerosidad mayor. Se ha roto el equilibrio del contrato. Si es que a mí me obligan a seguir pagando una renta
en precio lleno, mientras que yo no es que no tenga disponibilidad parcial del bien. Efectivamente, ahí tengo mi equipamiento, ahí yo puedo entrar y salir del local para limpiarlo, para prepararlo, etcétera, pero no lo puedo destinar a la al principal objetivo de lo que el contrato presumía. Y digamos que partía de esa base, que es poder operar como un establecimiento comercial. Consecuentemente, ese equilibrio roto, ese desequilibrio que esta fuerza mayor nos ha traído a las partes, necesita una restauración. La teoría de la imprevisión a lo que nos lleva es a la necesidad de encontrar un punto de equilibrio para restaurar las prestaciones contractuales. Y ese creo que es el mensaje más importante que informa toda la gestoría, toda la negociación, toda la asesoría que los abogados pudiéramos dar en este tipo de procesos. Hay aquí alguna información que en términos generales pude constatar con mis colegas en otros países que define de una manera pues, bastante precisa cómo podemos llegar a determinar si esa fuerza mayor al final es un eximente de responsabilidad o no, nos libera de unas ciertas responsabilidades, ¿no? Estas características que sí que aquí se mencionan, y que pues hay que tener cuidado. Hay cierta tendencia a pensar que todos estamos siendo afectados de la misma manera por la pandemia, por esta emergencia sanitaria. Hay cierta tendencia a presumir o asumir que nos libera en forma total y absoluta de las obligaciones que teníamos pactadas con la otra parte, por ejemplo, en el pago de regalías, en el pago de rentas, etcétera. Y eso no necesariamente es así. De hecho, es indispensable pensar en que hay ocasiones en que, por ejemplo, por las determinaciones que las autoridades han tomado en nuestros países, hay ciertas industrias o ciertos giros que eventualmente se consideran como esenciales, como indispensables, como necesarios, por ejemplo, los negocios de suministro o abasto de alimentos, mientras que hay otro tipo de negocios como las estéticas o como probablemente los gimnasios, que no están en este momento siendo permitidos para operar, que su regreso probablemente se va a diferir algunos meses, que han estado cerrados probablemente por 2 meses o más tiempo. Inclusive aquí en México tenemos ya pues prácticamente 10 semanas sin operaciones en muchos de los negocios, y que consecuentemente pues la afectación para ese tipo de giros es mayor que, por ejemplo, el caso intermedio de un restaurante que, si bien es cierto, no está pudiendo operar el salón, no tiene mesas abiertas al público, para atención al público, sí tiene comida que tú puedes pasar a recoger al establecimiento o entrega a domicilio. Es decir, están operando parcialmente, hay ciertos ingresos, etcétera, que nos llevan, digamos, a esta posibilidad de una operación, digamos, parcial. La pregunta es cómo soluciona el conflicto, ¿no? Al final estamos todos inmersos en esta circunstancia única, extraordinaria, en donde, bueno, claramente la invitación en términos generales y las premisas de esta teoría de la imprevisión es que tenemos que restaurar el equilibrio de las partes, y aterrizado esto a los casos de franquicia, un elemento, una condición todavía más particular. No se trata de contratos en donde es una prestación súbita, ¿no? Que probablemente va a sufrir una alteración, pero que las partes lo resuelven y probablemente no tienen que seguir con una relación jurídica futuro, sino que estamos ante una circunstancia en donde las partes están llamadas a resolverlo porque además tienen un vínculo jurídico proyectado hacia el futuro. Hay franquicias que tenían apenas meses de estar operando, algunas un año, y que tenían todavía o tienen enfrente 5, 6, 7, 12 años de vigencia en su contrato, y que pues eso hace que debamos encontrar la forma todos juntos de salvar estos escollos, de pasar por estos obstáculos y seguir adelante con los negocios. Creo que aquí la premisa fundamental, al lado de la premisa jurídica
de restaurar el equilibrio de las prestaciones contractuales, que tiene una manifestación, además olvidé este punto, este principio de la restauración tiene muchas manifestaciones en nuestras leyes. Revisando algunos de nuestros códigos, he encontrado que en muchos casos, por ejemplo, de contratos de arrendamiento, que son contratos típicamente regulados en nuestros códigos civiles o nuestros códigos mercantiles, se contiene una excepción en donde cuando el uso del bien no puede cumplir con las finalidades para las cuales fue contratado por situaciones de emergencia o de fuerza mayor, queda liberado el arrendatario de la obligación del pago de la renta durante ese lapso, por ejemplo, ¿no? Ese es un tipo de clausulado al que hay que atender en forma específica en cada uno de los países para saber exactamente dónde estamos parados. Vamos a suponer que en un caso de un contrato de franquicia, la primera pregunta sería, bueno, ¿y qué hacemos con el pago de regalías? ¿No? Este pago de regalías que vamos a decir en un estándar, hace rato en la brillante plática de mi colega Julio, comentaba sobre el tema de lo variable que es la tasa de regalías de una franquicia. Indiscutiblemente hay franquicias que cobran 8%, hay franquicias que cobran 2%, 3%, algunas que no cobran a través de la regalía, sino a través del precio de los insumos que aportan en forma exclusiva. Hay algunas que pagan regalía de cuota fija y otras regalías variables. Vamos a decir un caso muy, muy típico: 5% de regalías sobre las ventas netas del establecimiento, más 1.5 o 2% de regalías por cuota de publicidad. Todo lo cual hace un 7% que gravita sobre las ventas totales. Es decir, una vez que un franquiciatario ya hizo todas las sumas y restas de la cuenta del balance final del mes, le quedó el 20% o 25% de utilidades, que ya es un escenario positivo, favorable de un negocio que ya está funcionando bien, ¿no? 25%. Ah, caray, pero hay que pagar el 7%, sí, pero no es el 7% sobre el 25%. Hay que pagar el 7% sobre el 100%. Así es que, de pronto, cuando se hacen las cuentas, pues resulta que el franquiciante cobra primero, cobra por adelantado, cobra sobre las ventas totales, y que si al final, después de quitar ese 7% de la suma de las regalías, ya no quedó dinero para el franquiciatario, pues entonces parecería que a veces la fórmula de ciertas franquicias, cuando no ganan las dos partes, puede ser relativamente inequitativa, en el sentido de que una de las partes cobra el total, mientras que la otra parte, que es la que trabajó y la que se esmeró y la que puso todo su empeño, pues no necesariamente cobró. Entonces, en situaciones de este tipo hay que cambiar la mirada, hay que cambiar el enfoque y el análisis, y yo creo que poner como una condición indispensable, como una prioridad absoluta, que para las dos partes salvar la fuente de trabajo es esencial, no solamente para las partes involucradas, para franquiciante y franquiciatario, para el mercado mismo es importantísimo que las unidades de negocio se mantengan operando, que se salven, que sigan adelante, que superen esta emergencia, que mantengan los empleos hasta donde sea posible de toda la gente que trabaja en las unidades de franquicia. Ese es un objetivo que a veces va más allá inclusive de los propios intereses de las partes. A veces hasta se puede sacrificar un poco mucho de la utilidad que las partes en la franquicia pudieran tener en un escenario inmediato o hasta mediato, con tal de poder mantener los empleos que la gente hoy necesita tanto, con objeto de pues mantenernos en un digamos que tránsito hacia la normalidad y a podernos recuperar como economías. Hay que, creo que tener una mirada más general, más amplia, más constructiva, que simplemente mirar específicamente como abogados los intereses de la parte que representamos. Porque si no lo hacemos así, en realidad no estamos ayudando a nuestros clientes, estamos llevándolos a veces a situaciones radicales, tajantes, donde queremos darles la razón, darles explicaciones que no son consecuentes en estos tiempos y que pues a veces lo único que hacen es propiciar el rompimiento de la relación, la negación de la posibilidad de que el negocio continúe, porque como abogados no tuvimos la virtud, no tuvimos el atrevimiento, no tuvimos la sabiduría como para conducir estos esfuerzos a través de una mediación que pueda funcionar.
¿Qué tipo de mediación llevar adelante en estos casos? Puede ser una mediación directa entre las partes, puede, pueden ponerse en contacto los abogados y tratar de encontrar los puntos necesarios como para sacar adelante el conflicto. Si las cosas, si el discurso, si el lenguaje no está permitiendo encontrar, digamos, esas pequeñas escalas, esos descansos como para poder restaurar el equilibrio y llegar a acuerdos, bueno, pues entonces pensemos en recurrir a la mediación a través de mediadores certificados. En muchos de nuestros países, los medios alternativos de solución de controversias han alcanzado ya niveles muy sofisticados, reconocidos en nuestras leyes como métodos alternativos de solución de conflictos, que son increíblemente útiles para darnos opciones y en donde vamos a poder utilizar un mediador que está entrenado en estas lides, que sabe cuál es el origen y la naturaleza del conflicto, que logra desentrañarlo a veces de pues ciertas posiciones de nuestros clientes, de nosotros mismos como abogados, que están más basadas en lo visceral, más basadas en la subjetividad, en términos objetivos y reales. Y poco a poco estos mediadores nos ayudan a ir construyendo posibles soluciones, posibles lugares en donde las partes empiezan a entender y a encontrar que pues, renunciar a una parte de sus peticiones nos permite sí llegar a algunos acuerdos mejores siempre que pretender tener la razón en todo, ¿no? Y que logramos pues priorizar esta necesidad de que hay que encontrar las salidas a como dé lugar para seguir adelante, porque nadie pidió esta pandemia, nadie la buscó, simplemente nos encontró viendo la televisión, trabajando, haciendo nuestra vida, y de pronto en 2 semanas el escenario mundial cambió súbitamente y pasó de una insinuación, pasó de una amenaza, de una posibilidad, a ser una realidad brutal, ¿no? Descarnada, que a mucha gente le ha dejado sin patrimonio, a otros sin trabajo, a otros sin familiares queridos, a otros sin salud, etc. Entonces, si como abogados no entendemos eso, pues creo que no estamos entendiendo nada. En el tema de las regalías, yo diría, cuando las regalías son proporcionales ya tenemos un principio, cuando es un porcentaje ya tenemos un principio de solución, porque van a ajustarse las regalías justamente a tasa cero. Es decir, si no estoy teniendo ventas, el franquiciatario tampoco me va a poder cobrar. Si estoy teniendo ventas bajas, caso por ejemplo de restaurantes que solamente están teniendo entrega a domicilio, bueno, pues entonces mi regalía se reducirá porque mis ventas están bajas y le pagaré una regalía proporcional a mi franquiciante. Si de todas maneras el franquiciante puede hacer concesiones y puede autorizar al franquiciatario para que use parte de esos recursos en mantener los trabajos, en pagar los sueldos, en pagar la renta que haya tenido que negociar, pero que de todas maneras hay una parte que pagar, pues extraordinario, porque va a ser una gran ayuda para el franquiciatario, no solamente en términos económicos, sino también en el ánimo, ¿no? de sacar este tipo de temas adelante. Yo creo que las franquicias que logren, a través de acuerdos mutuos, sacar adelante sus unidades, van a salir muy fortalecidas en todos los sentidos y mucho en el espíritu de trabajar en equipo y de ser proactivos, digamos, en la solución. Cuando las regalías son de cuota fija, pues entonces probablemente una opción sea para quitar un gravamen, para quitar esa onerosidad al franquiciatario. Una opción sea que durante el tiempo de la emergencia pasar a un sistema de regalías proporcionales a las ventas, por ejemplo. Es una manera de compartir los beneficios y las limitaciones muy concreta, muy específica, que podría dar una salida a aquellos que tienen cuota fija, renta fija, franquicias de renta fija, que a veces son muy ventajosas, a veces, pero también pueden resultar muy gravosas cuando se enfrentan malos tiempos. ¿En qué otras áreas estamos viendo muchas consultas y mucha problemática donde necesitamos claramente colaborar? Temas de remodelación de locales, por ejemplo, franquicias que ya están llegando por la razón que sea a situaciones en donde ya el mobiliario está, como dicen los franquiciantes, muy cansado,
en donde se necesita hacer un cambio de equipamiento, cambio de mobiliario, cambio de cocina, cambio de arquitectura de local, de decoración. Son inversiones importantísimas y que todos tenemos que entender que en circunstancias de esta magnitud, pues tenemos que ser sensatos y sensibles y dar pauta para que esas obligaciones se difieran, se vayan haciendo progresivamente esas remodelaciones, pero que claramente ahorita hay que concentrar los recursos en seguir operando y pues tratar de encontrar un mejor momento para esas obligaciones, para diferirlas, celebrar convenios modificatorios y reprogramar o reagendar este tipo de compromisos. Igual en los contratos de desarrollo, cuando viene con nosotros un franquiciatario y nos dice, es que mira, mi contrato categóricamente dice que tengo que abrir 6 unidades en lo que queda del año y que si no pierdo la exclusividad o pierdo territorios o pierdo el contrato completo o tengo que pagar penalidades, pues ahí es donde hay que recurrir al abogado, hay que buscar qué es lo que nos permite la ley, qué dice el contrato primero, cómo están nuestras cláusulas, qué dice la ley en términos de situaciones de fuerza mayor y luego pues entrar en un proceso franco de negociación para tratarlo de resolver. Siempre con una modalidad, con una cuestión que hay que considerar. No solo el franquiciatario está en problemas, también el franquiciante está en problemas. También el franquiciante tiene que pagar personal, también el franquiciante necesita recursos. El franquiciatario que a lo mejor, bueno, está cerrado y a lo mejor negoció con sus empleados una disminución en pagos, platicó con el arrendador y no le está cobrando renta. El franquiciante tiene que estar haciendo servicios, tiene que estar abierto, tiene que estar dando asesoría, tiene que estar negociando 25, 30, 50 contratos en forma simultánea, tiene que estar viendo la forma de la reapertura, cumpliendo requisitos con las autoridades, etcétera, etcétera. Entonces no pensemos que esto afecta solamente a los franquiciatarios, afecta a las dos partes. Hay que tenerlo en mente cuando nos sentamos a negociar para que busquemos hacer mutuas concesiones que nos permitan construir soluciones. De otra manera, la relación se afecta, los negocios se cierran y todos perdemos. Y los plazos de apertura. Esa es otra área grave en donde tenemos que hacer concesiones. Si ya se había firmado una franquicia que tenía que abrir en un cierto plazo, pues claramente los tiempos no lo están permitiendo. Es necesario reprogramar, es necesario reagendar, es necesario buscar puntos de entendimiento para diferir lo necesario hasta que el mercado pues, recupere parte de su dinamismo y podamos pensar en seguir adelante en este tipo de temas. Eso es en términos generales lo que yo les quería trasladar, lo que les quería comentar. Me pongo a su disposición, déjenme ver cómo opera.